Hola chicos, literatura 30. Después de ver a Santa Teresa de Jesús, no hay otra alternativa que ver a su medio hombre, como ella le llamaba en plan de broma. San Juan de la Cruz. Un pobre hombre, pero pobre con desgracia, vamos, que la mala suerte se cebó en él. Un guiñapo humano, ya lo vais a ver. Nace en un pueblo abulense, Fontiveros, en la comarca de la Moraña. Sus padres, Gonzalo y Catalina. Gonzalo era judío converso, con cierto prestigio o patrimonio, pero que se casó con una pobre, con una del pueblo, Catalina, de allí de Fontiveros, y en vez de ser lo que casi siempre ocurre, que el hombre eleva la posición social de la mujer, aquí en este caso fue al revés. Vete a saber por qué. Lo que pasa es que lo único que les quedó fue agarrarse a la artesanía de una especie de velos o cendales de tela transparente que se utilizaban pues para en los lutos, pues echaban el velo por encima y veían porque era transparente. Eran pañeros. La tela que hacían tenía un nombre especial, pero se me ha olvidado. Bueno, pero tú la puedes encontrar. El pobre crío, bueno, sus padres tienen 3 hijos. El padre muere cuando él tenía 4 años. Los deja en la miseria. Su madre saca, iba a decir el negocio, es que no se le puede dar ni la palabra negocio a lo que tenían, pobres, para dar de comer a sus hijos, con tan mala suerte que quizás por la desnutrición y la mala vida que llevarían aquellos críos, muere un hermano cuando Juan, nuestro San Juan, solo tenía 6 años. De aquel periodo de desnutrición quizás le viniera luego el ser más bien poquita cosa. Ojo, que a pesar de las bromas que le gastaba Santa Teresa, más que de estatura, que tenía poco más o menos la mía, es decir, más bien poca, pero vamos, que tampoco era para pasarse la vida llorando, ni que Santa Teresa se metiera con él continuamente. Ahora, debía ser enclenque, es decir, de hueso fino, poquita cosa, blanquillo, qué sé yo. Entonces su madre sale de Fontíveros y va por los pueblos de alrededor, probando suerte la pobre, por Arévalo, y acaba en un pueblo cerquita de ellos, bueno, cerquita 3 leguas, 15, 18 kilómetros, una cosa así, que era Medina de Campo, una ciudad de Valladolid que en aquel tiempo era la meca de las transacciones, de la oveja, de la lana, de los tejidos, del ganado. Había mucha actividad. Allí empiezan a buscarse la vida y su madre le dice a Juan, porque Juan en todos los oficios que le ponía, no es que no fuera mañoso, es que no le gustaban. Y tú dirás, bueno, pues sí que estaba el niño para elegir gustos. Mira, es que todavía no era santo. Sigo. Y entonces su madre, viendo que el crío era muy espabilado, le apunta al Colegio de la Doctrina, que era una especie de escuela de caridad donde enseñaban a los pobres, pues fundamentalmente, la doctrina, el catecismo. Pero claro, con ello iba el enseñarles a leer, a escribir, incluso a los más espabiladillos les ponían en pago de recibir esa enseñanza a ayudar en las iglesias
de la ciudad. ¿De qué? Pues de lo que podía hacer un niño, de monaguillo o de acólito, que es el nombre técnico en la iglesia. Y allí tiene la suerte de conocer pues a una buena alma, un sacerdote al que le cae simpático y le dice, oye, mira, como los curas en aquel tiempo tenían pempis, tenían dinero, le dice, si tú quieres ser cura, yo te voy a pagar los estudios. Bueno, el crío dijo, bueno, pues bien, perfecto, venga, hala, ya tengo vocación de cura. Me van a pagar los estudios. En estas estaban, cuando llegan allí a Medina de Campo, una prestigiosa congregación hecha, pues no hacía mucho, jesuitas. Jesuitas que su técnica fundamental, bueno, su misión, era crear escuelas, comunicar el saber, preparar a la gente bien, porque era una congregación con carácter guerrero, igual que su fundador, San Ignacio de Loyola, que había sido un militar, que quería ganar, digamos, el mundo por la palabra, pero con estrategia beligerante, atacante, de militar, de milicia, con una estructura, vamos, que no llamó a sus curas, a sus religiosos, no los llamó soldados de milagro. Entonces ya se estudia lo que se estudiaba primero, que eran las humanidades, es decir, gramática, literatura, música, etcétera, etcétera, antes de pasar a los estudios siguientes que ya constituían la filosofía y luego por último la teología. Allí se le abre un mundo, el mundo del conocimiento. Él es muy avispado, le encanta estudiar, obtiene muy buenos resultados, y dice, y además sentía un anhelo de tender a la perfección, a una espiritualidad superior. Y entonces dijo, no, mire usted, señor cura, el que me da la beca, no voy a ser cura ya, porque yo creo que Dios me llama por la vocación religiosa, que es de mucho mayor compromiso personal y espiritual que la de un sacerdote secular. Al fin y al cabo, un sacerdote secular es un profesional de los sacramentos. Lo suyo es administrar los sacramentos con la debida dignidad. Y la dignidad, entonces, para ponerse al nivel de los sacramentos, pues claro, se le puede exigir una dignidad muy superior. Sin embargo, el religioso puede que esté también capacitado o no, es decir, que sea sacerdote o no, pero no es lo importante en un religioso. Lo importante en un religioso es aspirar a la perfección, y además hace de ello su profesión, pero su profesión pública. Por eso se dice profesó, es decir, constituyó su tendencia a la perfección en ser su profesión, mediante 3 votos, 3 promesas públicas a Dios, fundamentalmente, que eran pobreza, castidad y obediencia, aunque en aquellas fechas la pobreza y la castidad se daban por supuestos, y en realidad muchas congregaciones solo hacían el voto más importante, el que más cuesta, el de doblegar la voluntad, el de la obediencia. Para que veáis. Total, que busca una congregación religiosa, una orden religiosa, y va a parar a los carmelitas. Lo mandan los carmelitas, hace el noviciado, que es el periodo de instrucción, novus, novicio, es nuevo, un novicio, y viendo que era un chico también muy espabilado, lo mandan al centro del saber más importante de entonces y que no estaba muy lejos, que era Salamanca. Allí estudia, y claro, dentro de los carmelitas pues había también presbíteros, que es lo mismo que sacerdotes, y él le dijeron, sí, ordénate. Y él, cuando va a ordenarse, cuando va a ser sacerdote, cuando va a decir su primera misa,
que es lo que se llama cantar misa, y allí cantó misa. Y pidió permiso a sus superiores para ir a Medina de Campo, donde todavía estaban su sufridora madre y su hermano, el único que le quedaba, para darles la alegría de poder cantar misa por primera vez en su presencia, delante de ellos, que asistieran a su primera misa. Y allí, mira por dónde, en la iglesia se había colado una persona inquieta, de viva mirada, que cuando estaba rezando se quedaba súper absorta, pero que cuando no rezaba no se le escapaba nada. Ya habrás intuido de quién estoy hablando, de Santa Teresa. Bueno, se acerca, ya era monja y estaba allí para fundar un convento en Medina de Campo, y además le habían dado permiso para hacer 2 monasterios de hombres dentro de su reforma, de la de los carmelitos descalzos, y ella buscaba alguno que le mereciese su confianza para ser la punta de lanza, la quilla del barco, y ya tenía uno, perdóname que ahora no te lo sepa decir, y buscaba pues otro como mínimo. Entonces aquel frailecillo carmelita, es decir, de su orden, le causó muy buena impresión. Se acercaría a darle la enhorabuena, y hablando con él un ratillo, hay almas que enseguida se entienden. Sí, hay un sexto sentido. Trabajan, diríamos hoy, con el mismo software, tienen instalado los mismos programas, y entonces hablan el mismo lenguaje. Y esto fue lo que pasó entre Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Ni corta ni perezosa, ella se lo propone y le dice: tú, si quieres aspirar a una vida auténtica, no a una, supongo que no hablaría mal de los otros, hablar mal está mal siempre, y más en un santo, pero bueno, le daría a entender que si quería una espiritualidad neta, profunda, de plena consagración, que se viniera con ella para inaugurar los carmelitas descalzos. Y a San Juan, pues que era Juan, le pareció bien, vamos, que lo reclutó, de forma que aquella misma noche o a los pocos días, Santa Teresa, escribiendo a sus hermanas, que les contaba todo como una especie de diario: queridas hermanas, ya tengo 1 hombre y medio para mi nueva aventura. El hombre era el religioso que ya tenía anteriormente, y el medio era San Juan de la Cruz. Otras lindezas le llama, ya te las diré luego. Por cierto, que cuando Santa Teresa le echa los tejos para reclutarlo, San Juan de la Cruz ya tenía inquietudes más elevadas de las que encontraba en la congregación de los carmelitas, y había pensado hacerse cartujo, esa orden que tiene fama de estricta y de dura, fundada por San Bruno, donde hacen voto, además de los votos de la vida religiosa, hacen votos de silencio perpetuo y de soledad. Los monasterios de los cartujos no son como los demás. En los demás es para vivir en comunidad. Comedores grandes para comer todos juntos, oiga palabra de Dios, todos juntos, etcétera, etcétera, con más silencio, con menos silencio, pero se vive en sociedad, en comunidad. La de los cartujos no. La de los cartujos son un conjunto de casas apareadas, como diríamos hoy, totalmente independientes, dotadas de los servicios mínimos, vamos, pues para dormir unas tablas, y supongo que para defecar, pues un agujero, aunque hoy ya, pues la higiene seguramente que la han anexionado. Pero eran eso, los
cartujos. Cuando los entierran, solo ponen una cruz de madera, no ponen ni su nombre. Y les entierran sin ataúd, con el hábito puesto. Bueno, pues él aspiraba a cartujo. Con el empujón que le da Santa Teresa, se lo coge para ella. Cerca de por allí, algún alma caritativa, viendo las buenas intenciones de Santa Teresa, le da una finca, unas tierras, un predio, un solar, que se llamaba Duruelo, en Ávila. No hay que confundirlo con otro Duruelo que está en Soria. No, Duruelo. Y allí forman el primer monasterio masculino. El primer año fue el disfrute de San Juan de la Cruz. Lo que siempre había deseado. Soledad, tranquilidad, oración, lejos del mundanal ruido, no deja de ser renacentista, y de los mitos y de los tópicos del Renacimiento no se libran ni los frailes. Lo que pasa es que los subliman, pero no se libran. Garcilaso y los poetas querrían estar en el mundanal ruido, lejos del mundanal ruido, en la umbra tranquila, sosegada, etc. Y estos buscan lo tranquilo en un monasterio totalmente apartado. El amor platónico, los primeros lo buscan en las damas y estos lo buscan en Dios. O sea, los tópicos se repiten en todos. Pero la inquieta de Santa Teresa enseguida le dice, eso de estar tranquilito no puede ser. Tuch, vete conmigo que yo estoy corriendo caminos de lado a lado fundando conventos y tú aquí tranquilito. No, tienes que empezar también tú a fundar conventos de los masculinos. Y para que te vayas albergando, te voy a llevar a un pequeño infierno que para ella debía ser el convento de la Encarnación de Ávila, donde a ella le habían dado tanta caña y donde, bueno, tanta caña cuando pretendió reformar, pero donde había pasado 20 años de monja parlanchina y ventanera, de una sequedad terrible. Pues le lleva allí. Y una manera de reformar la espiritualidad de los conventos, ya te lo he dicho antes, era a base de meter un confesor, que se supone que, siendo hombres, y no os molestéis las chicas, pero es que Santa Teresa misma se reconocía inferior a los hombres porque estaba tan metido en el espíritu de la sociedad, la superioridad masculina, que ni ella ni otras mujeres muy próceres, yo qué sé yo, salvo Isabel la Católica, que esa mandaba mucho, tanto monta tanto, y si entre los dos han de mandar a alguien, más yo. O sea que hubo mujeres también que ya tenían muy clara la dignidad masculina y la cantidad de reinas que había habido en España, o sea que por ese lado nada. Pero en el lado de la intelectualidad, de los estudios, de lo científico, la mujer estaba postergada, como si tuviera menos capacidad, y la lleva allí. Entonces está unos 5 años de confesor en aquel monasterio, y aquella experiencia pues le valió mucho, pues, para conocer la psicología de las personas, aun cuando fueran monjas, y de la humanidad en general. Los calzados, viendo que estaba consiguiendo transformar la vida del principal monasterio de carmelitas calzadas de Ávila, van a por él a saco. Dicen, aquel se nos ha metido en casa y vamos a por él. Total, que lo cogen preso. Sí, preso.
O sea, las órdenes religiosas tenían esa prerrogativa sobre sus súbditos de poderles apresar por incumplimiento de la norma monástica. Y en todos los conventos había cárceles, donde al que no cumplía o se le había ido la olla, le decían: fray o hermano, a la cárcel, tantos días. Y esto lo cogieron y lo metieron. Bueno, enseguida vinieron otros superiores, obispos, y dijeron: no, esto nada. Juan de la Cruz es una buena persona, así que ya le estáis soltando. Bueno, pero los otros R hasta que lo consiguieron y lo metieron en Toledo, donde estuvo 9 meses. Que lo de 9 meses a lo mejor te recuerda, y dijo, pues como un parto. Pues a lo mejor fue eso, porque en esos 9 meses que estuvo preso en Toledo, entre el sufrimiento de la cárcel, las privaciones, le sirvieron como anillo al dedo para medrar en su subida al monte de la espiritualidad, que lo simbolizaba en el monte sagrado de su congregación, el monte Carmelo, que de ahí viene las Cármenes, los Carmelos y todo lo que tiene ese nombre. Entonces, subida al monte Carmelo, y ahí hizo unos grandes progresos y escribió cosas de sus obras muy importantes. Algo así, él no tuvo un niño, Dios me libre, es la semejanza, la metáfora, pero sí alumbró en esos 9 meses una espiritualidad que iba a asombrar y asombra al mundo entero. Increíble. Sigo. Hete aquí que, como buen humano, ahí la resignación no le valió. Y no dijo: no me voy a quedar aquí. Y con la ayuda de un carcelero, del que seguramente se había hecho buen amigo, trama su escapatoria, descolgándose por la ventana de la cárcel como el mejor de los prófugos. Lo consigue y se marcha. En fin, y se va y se marcha a otras partes donde tuviera menos oposición, que fue por la parte de Jaén. Tuvo un periodo a partir de este momento muy ligado a la Andalucía del nordeste, en concreto de Jaén. Santa Teresa opinaba de él, no solo le decía medio hombre, sino en plan de broma le llamaba Senequita. Séneca, en pequeño, Senequita, por lo estoico, por lo sacrificado, por su gran capacidad de sacrificio. Le llamaba también el Santico de Fray Juan. El Santico de Fray Juan se dirigía así a sus monjas, que dice, sus hueselcicos, para decir sus huesecillos, sus hueselcicos harán milagros, decía ella, porque ya le veía de una catadura enorme. Ya previó su importancia, pero la verdad es que se quedó corta. Santa Teresa sabía que podía contar con él más que en la quilla del barco, abriendo brecha y pegándose con todo el mundo, porque la empresa que tenían de fundar era de muchas contradicciones y de mucha oposición. Sabía que más que en la quilla era el motor, el núcleo espiritual, que teniendo a su amigo Juan, el derrotero espiritual, el que hace las cartas de navegar, iban a estar en buenas manos. El que llevase el rumbo espiritual. Para las otras cosas necesitaba otros frailes,
un poco menos santos, pero que tuvieran más redaños, más arrestos, para plantar cara a quien no le quedaba otro remedio, a lo mejor. En la etapa de Jaén está en Beas, un pueblo que me hace gracia porque he estado allí. Pues allí fundó un convento, pero era un convento de religiosas. Luego de allí se desplazan a las ciudades importantes, que están también en Jaén, como eran Baeza, que era la universidad más importante de la Andalucía de aquella época. Ya vimos que la de Sevilla con Fernando de Herrera se acababa de fundar, no tenía prestigio, pero la de Baeza tenía mucho prestigio. Por su prestigio de hombre de letras, le van lloviendo los cargos, le van lloviendo las dignidades, pasa a Granada, donde la hermosura de la ciudad le inspira de una forma preciosa. Y vamos, que en manos y en la amistad de Santa Teresa nadie podía estar quieto. Y lo lía a fundaciones por toda España. En un momento se va, casi como quien dice, en Segovia. Allí parece, o en otro sitio, a qué grado de espiritualidad había llegado, que dice que se le apareció Cristo y le dijo: Juan, eres un buen amigo y te has portado muy bien. Pídeme algo para ti, algún don, alguna gracia. Pues Juan, incomprensiblemente por supuesto para nosotros, le dice: Señor, padecer por vos. Había comprobado que el alma no obtiene esa unión mística con la divinidad si no es a través del dolor y el padecimiento. Y por cierto, se lo concedió, porque a partir de entonces, después del periodo de gloria y reconocimiento que había tenido por allí por el sur, empiezan los sinsabores, las rencillas, las envidias, y mira tú por dónde, dentro. Oye, me voy a parar aquí porque me parece que ya me he pasado y continúo en el siguiente vídeo.